Hola, ¿qué tal están amigos? Espero que muy bien. Bienvenidos a tu canal favorito, El Solucionario, en el cual continuaremos resolviendo los problemas del libro de termodinámica de Senger, continuando con el problema 3-5C, el cual nos pregunta por qué la temperatura y la presión son propiedades interdependientes en la región de vapor húmedo. Este concepto lo explicamos brevemente en uno de los videos anteriores y simplemente nos vamos a limitar a responder por qué son temperaturas diferentes, ¿ok? Entonces, igual los invito a ver los problemas anteriores a este para que les quede claro qué es el vapor húmedo. Ah, y la respuesta es porque es porque uno no puede variar mientras el otro se mantiene constante. En otras palabras, cuando uno cambia, el otro también lo hace. Y bueno, devolviéndonos a lo visto en el problema 3-4C, tenemos el mismo caso, que para cada valor de una presión de saturación, vamos a tener la presencia de un único valor de la temperatura de saturación. En este caso, una curva de saturación líquido-vapor, que eso se relaciona con lo del vapor húmedo. En este caso, hablando específicamente de agua, ¿sí? Que es a lo que hace referencia esta gráfica de aquí, ¿ok? Y es a lo que se refiere. Conforme va aumentando la temperatura de saturación, también lo va haciendo la presión de saturación correspondiente, ¿no? Simplemente eso. Conforme va aumentando, también lo hace la presión de saturación. Si uno cambia, el otro también lo hace, ¿ok? Entonces, espero que les gustara mucho el video. Si fue así, no duden en darle like, suscribirse, comentar y compartir, que eso nos ayuda muchísimo. Por favor, ayúdenos a llegar a los 1000 suscriptores. Muchas gracias y nos vemos en algún otro video. Arigato.